Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos quienes vean esta transmisión, que ahora no la estamos grabando en vivo por el tema y por la importancia que tiene. Estamos transmitiendo para hablar acerca del COVID, el pánico, el miedo y la libertad, y el mensaje equivocado desde mi punto de vista que tanto el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés López, y el gobierno del estado, encabezado por Mauricio Vila, están mandando a la población. En primer lugar, debo decir que desde hace semanas ya, diferentes abogados en diferentes partes del país han promovido amparos pidiendo que el gobierno actúe, porque el gobierno federal no ha actuado. No actuó a principios de enero, cuando ya se sabía de la epidemia en China. No actuó cuando la OMS advirtió que se podía convertir en pandemia. No actuó el gobierno cuando se supo que la contaminación había llegado a Europa, Italia en particular. No actuó cuando se supo que había llegado a España y cuando ya teníamos noticias de todo el daño que estaba haciendo en el mundo. De tal manera que el gobierno federal, encabezado por Andrés López, ha sido omiso, y como consecuencia de eso, diferentes abogados promovieron amparos en todo el país para que el gobierno federal actuara. Fue a raíz de varios de esos amparos promovidos en Oaxaca, en Michoacán y en otros estados, otro amparo promovido por Mexicanos contra la Corrupción, que se reunió el Consejo Nacional Sanitario, encabezado por la Secretaría de Salud, cuando se debió haber hecho antes. Entonces vemos en el país que la omisión del gobierno encabezado por Andrés López ha ocasionado que los gobernadores en sus estados, particularmente los gobernadores del PAN, pero no solo ellos, han tomado medidas 2 semanas antes o más de que el gobierno federal empezara a advertir lo que ya todas y todos, ciudadanos, sociedad civil y gobiernos locales, advertían. De tal suerte que ahora, el día de ayer, si no me equivoco, el gobierno del estado de Yucatán anuncia que va a aplicar el Código Penal por el delito de contagio y que va a meter a la cárcel a la gente, y cita otros artículos de la ley de salud. Me parece que el mensaje de Mauricio Vila se deriva de la gran omisión central, nacional, que tiene el gobierno encabezado por Andrés López, pero me parece que el gobierno de Vila y Vila mismo se equivoca amenazando a la gente, porque la gente, por desgracia, no va a salir a cometer un delito, porque el delito de contagio requiere la intencionalidad, el llamado dolo. Nadie en su sano juicio, a no ser que sea un loco, y ahí sí habría delito, va a salir intencionalmente a contagiar a los demás. La gente pobre, que puede estar o no enferma, sale porque necesita ganar dinero, necesita aprovisionarse, porque necesita comer. Es el Estado el que tiene que resolver el problema de los suministros alimentarios en las casas de la gente pobre. Se tiene que hacer lo que los partidos políticos hacen mal en tiempos electorales, y es el Estado el que tiene que aprovisionar a la gente de mercaderías y de bienes de consumo. Si el Estado no garantiza los alimentos de la gente, que le está dando la indicación de que quédate en casa, la gente pobre, la gente más pobre o menos favorecida de la escala social, necesita trabajar todos los días. Entonces el gobierno no los puede amenazar con meterlos a la cárcel por salir a trabajar, y entonces empezar a ver si checan temperaturas, y entonces van a culpar a la gente del delito de contagio. Eso me parece gravísimo. Pero por otro lado, ciudadanas, ciudadanos, es inevitable que en estos momentos, cuando uno oye la noticia del contagio o la muerte de personas en el mundo, piensa obviamente en la muerte de sus seres queridos. Pero nada de eso
ni el pánico, ni el miedo puede justificar que estemos pidiendo mano dura contra la gente más vulnerable de la sociedad mexicana y de la sociedad yucateca. Tenemos que tener clara la omisión del gobierno federal, que se ha negado a establecer un decreto de emergencia sanitaria unitario en el que se ordene la acción de las autoridades a nivel federal y a nivel local. Pero eso de ninguna manera autoriza al gobierno de Yucatán a decir que va a meter a la cárcel usando el delito de contagio, en donde para que exista delito no basta con que la gente esté contagiada o tenga calentura, sino se necesita el dolo, la intención dañosa de contagiar la enfermedad. Y allá es donde está terriblemente equivocado el gobierno de Vila, pero repito, esta equivocación se deriva de la angustia, de la desesperación que origina la inacción del gobierno federal encabezado por Andrés López. Lo que tenemos que tutelar en estos momentos, todas y todos, es la libertad de todas y de todos, nuestros derechos humanos, nuestras garantías. Hemos leído que han agredido enfermeras en algunos estados, que les han echado cloro, que las han bajado del transporte público. Todo eso, ciudadanos, son excesos ciudadanos que no se justifican en ningún momento de la vida en común, de la vida en sociedad, y que además las autoridades del gobierno estatal y del gobierno central, del gobierno federal, tienen que respetar nuestros derechos humanos, y no puede ser la pandemia un pretexto para violentar nuestras garantías y nuestros derechos humanos. Debido a que, ciudadanos, el derecho existe precisamente para que no caigamos en la lógica de los instintos, en la lógica de la irracionalidad, del miedo y del pánico, y que empecemos a agredir a vecinos que suponemos están contagiados con el virus que produce el COVID-19, y que los derechos humanos precisamente nacieron para protegernos de una gravísima amenaza que la población había aceptado durante demasiado tiempo: el poder omnímodo de los dirigentes. Aún con pandemia, aún con crisis sanitaria, nuestros derechos humanos nos protegen frente al poder omnímodo de nuestros dirigentes. Ese poder no puede pasar por encima de nuestros derechos. El poder omnímodo de ninguna manera justifica que las y los gobernantes quieran atropellar nuestros derechos humanos dictando toques de queda que no han sido decretados por la autoridad federal competente, en donde tendrían que intervenir el Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera que lo que están haciendo los alcaldes en algunos municipios de decretar toques de queda, suspensión de garantías, es profundamente violatorio de los derechos humanos y violatorio de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es la hora de la unidad social, sobre todo ciudadana, pero la unidad de ninguna manera es suspender garantías, atropellar derechos, ofender a la gente y perseguir a las personas. De ninguna manera la unidad es sumisión. De ninguna manera la unidad es amedrentar, perseguir a las gentes que por alguna razón presumimos o suponemos que pueden tener COVID-19. Es el mensaje que yo quería mandar, breve, conciso. Está muy mal la amenaza del gobierno del estado de Yucatán. No se configura el delito de contagio porque una persona salga a la calle con calentura o supuestamente con COVID-19, porque además ni las autoridades federales, violando la ley sanitaria y el artículo
73 de la Constitución, no están haciendo pruebas rápidas, pruebas de tamizaje. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a culpar a alguien que porque está en la calle con calentura, suponiendo que tiene COVID-19, cuando puede tener infección intestinal, influenza de otra naturaleza o cualquier otra enfermedad? O porque es una persona que tiene alguna enfermedad como lupus eritematoso, que puede producir calentura, y otro tipo de enfermedad infectocontagiosa que no necesariamente es COVID-19. No se puede. Hay una petición del gobierno de que nos mantengamos arraigados en nuestras casas de manera necesaria y forzosa, quizá, si no queremos que se expanda la epidemia, la pandemia. Pero de ninguna manera eso autoriza, porque no hay ningún decreto de toque de queda o de estado de alarma, como se dice en España, que nos obligue de manera jurídica y legal a estar en nuestros domicilios. De tal manera, ciudadanos, que los toques de queda aislados y los que serían arraigos domiciliarios forzosos decretados por autoridades municipales o administrativas o por el gobierno del estado, al margen de lo que debe ser jurídicamente en nuestro país, es únicamente arbitrario. O sea, esas órdenes municipales y estatales de arraigo forzoso domiciliario son arbitrarias y violatorias de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Yo no estoy diciendo que no colaboremos con la autoridad, pero colaborar es una cosa y que se confundan las situaciones y la autoridad pretenda que una petición de colaboración se vuelva una obligación que puede ser castigada con cárcel o imputándonos un delito que no hemos cometido, como es el delito de contagio. De manera tal que es incorrecto lo que se está diciendo, es incorrecto que se pretenda penalizar a la gente que deambula por las calles, porque lo hace, créanmelo, salvo aquellos que se van a bañar al mar y a divertirse y todo, pero la gente que sale a trabajar no puede ser penalizada. Repito, el Estado, si realmente no quiere que la gente salga, tiene que garantizar el abasto alimentario de la gente, tiene que garantizar que la gente pueda comer, tiene tal vez que el Estado sectorizar la distribución de víveres, apoyar a las familias de escasos recursos, si lo que se quiere es verdaderamente una colaboración absoluta y que nadie salga a la calle. Repito, es arbitrario lo que se pretende de penalizar e imputar a la gente el delito de contagio. Vuelvo a precisar que no puede haber una suspensión general y temporal de derechos humanos y sus garantías, incluida la libertad de tránsito. Esta suspensión solamente puede hacerse por medio de la intervención sucesiva de las autoridades federales de salubridad, el presidente de la República, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun y cuando se esté en un caso como el COVID-19, popularmente conocido como coronavirus. Esto con base en que lo que ordenan los artículos 1º, 4º, 29 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadanos, colaboremos con las autoridades, pero también alcemos la voz ante las graves omisiones del gobierno federal encabezado por Andrés López y las medidas desesperadas del gobierno del estado, como es el caso de esta amenaza de detener e imputar a la gente el delito de contagio. Yo hago esta grabación repitiendo: quedémonos en casa. Los que por necesidad tengan que trabajar o aprovisionarse, pues no hay de otra. Mientras el Estado no establezca maneras
tienen que salir a buscar el sustento y tienen que salir a trabajar, ciudadanos. Muchas gracias.